Los periodistas. Los periodistas. Saludo a don Olinto Montiel Pérez en orden de aparición, no por otra cosa. Claro. Y Muy bien, Aida muy bien. Manso, Maldonado, que ya están listos desde tempranito y a ver si se conecta el doctor Víctor Gómez, esperemos que así sea. Pues aquí estamos ya en el periodo prácticamente de acercamiento de vacaciones largas, porque después del 15-16 de septiembre nos vamos, ya se nos hace costumbre. Llega el día, antes era el día de la Hispanidad, ahora es el día de la Virgen del Pilar o el día de la Mexicanidad, o no sé ya cómo le llaman. Y luego, pues ya Todos Santos, y de ahí, pues ya nos prolongamos a las posadas y hasta Reyes. A ver cómo nos va. Pero bueno, ¿qué nos cuentan? ¿Quién arranca? Pues Pues, Olinto, que llegó por primero. orden de... Olito que llegó Ahora, primero. bueno, pues, Eso te pasa por llegar primero. sí, caray. Sí, sí. Bueno, pues algo que me encontré muy, muy interesante con esto de que pues, la nueva dinámica de la 4T, bueno, no tan nueva, esto que se plantea constantemente, pues ha llevado a muchos comentaristas de radio, televisión y en la familia, por todos lados, entre amigos, a convertirnos o a convertirse en expertos, ¿no? Ya sea en aviación, ya sea en hidráulica, en petróleo, y todo el mundo es un experto. Entonces, encontramos expertos en finanzas en la familia, entre los amigos, y saben muy bien sobre esta dinámica acerca de lo que está ocurriendo en el país. Y a veces, pues, es algo, si no es que muy confuso. Esto me llevó curiosamente, con estas coincidencias, a encontrarme una nota que me parece muy interesante y que en una página que se llama Psicología Global habla del efecto Dunning-Kruger o Dunning-Kruger. Yo no conocía, debo confesarlo en mi ignorancia, qué es el efecto Dunning-Kruger. Y entonces comienza con una pregunta curiosa. Dice, ¿tienes la sensación de que te expresas mejor que la media poblacional? ¿Crees que cocinas mejor que cualquiera de tus amigos? ¿Sabes más de medicina que tu médico de cabecera? ¿Te parece que conduces mejor que cualquiera que haya montado en un auto? Pues si es así, es posible que estés bajo el del influjo, perdón, del efecto Dunning-Kruger. El escritor José Cadalso escribió allá en 1772 una obrita titulada, abro comillas, Los eruditos a la violeta o curso completo de todas las ciencias, dividido en 7 lecciones para los 7 días de la semana, publicado en obsequio de los que pretenden saber mucho estudiando poco. Bueno, pues esta obra es la sátira a todos aquellos, comillas de nuevo, sabios de la época, o quizá de todas las épocas y quizá en especial la nuestra, que daban la imagen o dan la imagen de que sabemos mucho o de que saben mucho, pero que en realidad eh, tenemos muy poco conocimiento de todo. En ella se critica a aquellas personas aparentemente cultas y sabias, pero que en el fondo cuentan con escaso conocimiento de todo lo que comentan y hablan. José Cadalso puso de manifiesto que en esta hora hay personas que asumen que saben más de lo que realmente saben y que no saben que no saben. Bueno, hoy en día la ciencia nos explica por qué todos tenemos tendencia a ser eruditos, a la violeta en algún campo, perdón. Y es que todos podemos ser víctimas del efecto Dunning-Kruger. Este efecto es la tendencia que tenemos a sobrevalorar nuestras capacidades y aptitudes. Es un sesgo que nos lleva a asumir que somos más capaces o que sabemos más de lo que realmente somos o sabemos. Justin Kruger y David Dunning son dos investigadores de la Universidad de Cornell que dan nombre a este efecto y que desarrollaron una serie de estudios para verificar por qué la ignorancia genera más confianza que el conocimiento. Para ello, estudiaron la competencia real y percibida de un grupo de estudiantes. Bueno, ya hacen una serie de estudios para darse cuenta de estos sesgos que todos, pues de alguna manera todos tenemos y que llevaron a algunos resultados interesantes.
Eh, Estos estudios fueron publicados en una revista, la Journal of Personality and Social Psychology, y bueno, entre otras cosas, se dieron cuenta que las personas menos competentes son las que tienen más dificultades para poder reconocer su propia incompetencia. Fíjense qué curioso. Las personas más incompetentes tienen mayor dificultad para reconocer la competencia de los demás. Y las personas incompetentes presentan incapacidad para tomar conciencia de hasta qué punto son incompetentes en su ámbito o en un ámbito. Las personas incompetentes, si son entrenadas, pueden reconocer y aceptar su incompetencia. Bueno, y una serie de comentarios además. Entonces se me hace interesante porque yo me he encontrado también con personas que, sobre todo cuando tienen un título universitario ya de alto nivel, por ejemplo, de doctorado, híjole, pues algo les pasa, ¿no? Porque de, hay que anotar o hacer el apunte de que un doctorado es una superespecialización de un campo. Cuando nosotros salimos de la universidad, bueno, de hecho, desde la secu, la prepa, etcétera, y luego en una licenciatura, entramos en un espectro amplísimo del conocimiento humano, de la ciencia y el conocimiento en todas sus áreas. Eso ocurre desde que empezamos a estudiar. Pero lo que va ocurriendo después es de que nos vamos especializando ya en cierta área. Por ejemplo, en psicología, la mayoría sale con una, decíamos de manera muy coloquial, salimos con una embarrada de todo, ¿no? En la licenciatura en Ujú. psicología. Pero después hacemos una especialización, ya 2 años, 3 años de una especialización en un campo especial de la psicología, por ejemplo, psicología educativa o psicología clínica o psicología organizacional. Pero después de esa se hace pues otro posgrado y se hace una especialización más concreta, pero otra persona podría decir, bueno, yo me voy a estudiar un doctorado. Ah, bueno, el doctorado ya es una súper especialización de la especialización que tenemos. Es, por ejemplo, muy claramente en medicina, ¿no? Ya que está nuestro querido Víctor, sale el médico con una visión muy amplia de la psicología general, es médico general, y luego va especializándose hasta que llegan a una super especialización de hacer cirugía, por ejemplo, del dedo derecho de la mano izquierda. Estoy exagerando, por supuesto. Entonces se van haciendo especializaciones, pero yo lo que me he dado cuenta es que hay personas ya con grado de doctor que asumen que lo saben todo de todo, ¿sí? Incluso su personalidad se vuelve un poco así, como que empiezan a mirar a la gente por encima del hombro. Incluso hay gente que no soporta que no le digan doctor, así, oye, sí, de veras. Yo conocí gente que decían, oiga, joven, sí, joven no, doctor, por favor, que mi trabajo me gustó. Ah, caray, no, pues sí, doctor, no. Entonces, eso lleva a mucha gente a tener la sensación de que lo saben todo de todo. Y, por ejemplo, a veces son, pues, historiadores, son antropólogos, son esto, pero muy especializados y lo más un postdoctorado es la superespecialización de la especialización, entonces una superespecialización de un cachito del conocimiento humano. Claro, muy profundo, eso sí, pero de solamente un área del conocimiento. Entonces, bueno, me pareció interesante el efecto Dunning-Kruger, porque pues no sea que de repente me vaya a pasar igual, de veras, pues yo tengo que aceptar que desconozco de muchas cosas y hay que darle voz a los que verdaderamente saben de la materia que se está tratando. Por ejemplo, son personas especializadas en finanzas, pues que hablen de eso, de lo que conocen. Y aún así existen otros sesgos. Hablando del sesgo, pues el sesgo ya de la propia personalidad o, por ejemplo, de las afinidades políticas. Es curioso cómo la afinidad política o religiosa, etcétera, lleva a las personas a su conocimiento, incluso científico, acomodarlo al propio paradigma en el cual se están moviendo. Entonces, por ejemplo, pues ya lo sabemos en términos religiosos, lo que ha ocasionado a lo largo de la historia guerras espantosas por ver las cosas a través del filtro de la religión a la que pertenezco. Entonces, ayer vi una película, por cierto, una película europea muy bonita, se llama Mi nombre es Sara, Mi nombre es Sara, de una niña judía que escapa, tiene que escapar llegaban los nazis, el ejército nazi, creo que es a Rusia. Entonces lo que estaban haciendo los nazis es bueno, es un genocidio espantoso, asesinando a diestra y siniestra. Y ella, para sobrevivir, tiene que decir que es judía, digo que no es judía, que es cristiana.
se tuvo que aprender las oraciones de la Iglesia Católica, etcétera, etcétera, para poder sobrevivir. Digo, ¿cómo es posible que los seres humanos somos tan complejos y tan raros que caemos en esto, ¿no? Que incluso nuestra propia religión, nuestras propias creencias religiosas o políticas nos llevan incluso a acomodar la ciencia que manejamos ya con un sesgo muy importante. Así que esto también lleva a errores, por ejemplo, cosas que hemos platicado ya en otras ocasiones, a darnos, por ejemplo, el aire de que sabemos mucho. Recién me habían mandado anda circulando todavía un video en WhatsApp sobre todo, de una niña pianista, toca precioso, más o menos de 14 años, tocando una obra hermosa, creo que de Beethoven, y lo que dice la presentación del video es asombroso porque lo presenta así. Fíjense, dice, es Daniela Liebman, talentosa pianista mexicana, donde en un concierto entre las mejores personalidades del deporte y medio artístico, al final Denzel Washington, con lágrimas en los ojos, no podía recuperar su asombro y su sorpresa por la ejecución de Daniela Liebman. Pues resulta que el video no es como dice aquí. Hicieron un montaje y una edición y en realidad no es una tal Daniela Liebman. Es una niña rusa, Alexandra Dovgan, y el video original es otro. Y anda circulando por ahí. Entonces la gente dice, miren, una gran pianista mexicana hablando de una obra de Beethoven. Y entonces se presenta, wow, yo conozco de música clásica y mira, incluso una niña mexicana. En realidad, pues no es una niña mexicana, es una niña rusa, Alexandra Dovgan. Entonces, bueno, pues ahí va, porque de repente tenemos que asumir que, por lo menos yo ignoro mucho, y hay que ser cuidadoso con lo que comentamos, porque luego en áreas tan especializadas ahora de la dinámica gubernamental, pues ahora regreso al inicio, pues todos somos expertos en todo. En realidad, pues a mí me falta mucho por aprender acerca de tantas áreas, de las finanzas, de la energía, pues que yo ni conozco. Apuradamente me voy enterando de algunas cosas. Así que bueno, me pareció interesante el efecto Dunning-Kruger. Ahí está la nota de hoy por mi parte. Ok, pues Comentarios. Bueno, saludo primero al doctor Víctor Gómez, que ya está también con nosotros. Comentarios. yo no la había oído esta Sí, yo ley no la o conocía este hasta fenómeno, el pero es dictito. interesante porque efectivamente parece que ahora todo el mundo puede opinar de cualquier tema, aunque no tengas la menor idea, pero te avientas a decirlo y lo pones en las redes sociales, como si de veras fueras experto en el tema, ¿no? Y la Sí, realidad es otra, la realidad es como tú dices, nos hemos reducido a un punto específico de la especialidad y nos hemos vuelto analfabetas de lo demás, definitivamente, porque nos metemos tanto en lo nuestro que lo demás o no te interesa o no tienes tiempo porque pues perdón, la competitividad está tan fuerte que tienes que súper especializarte en lo tuyo para poder sobresalir en este medio tan difícil en el que se está viviendo, ¿no? En el que en cualquier momento te pueden quitar el trabajo. Por eso siempre hay que estar sobre una preparación, otro papelito más que puedas acumular, ¿no? Y de esa forma, pues sí te quita mucha posibilidad de meterte en otras cosas, aparte de toda la desinformación que circula por ahí, ¿no? Pero yo recordaba anteriormente la preparatoria se manejaba como una cuestión de cultura general. O sea, te daba información de muchos temas y tenías la capacidad de conocer diferentes alternativas de cultura, de ciencia, de literatura, de raíces de etimologías grecolatinas, no sé si recuerdan, todo esto sí. que era tan importante, la Rose, lógica. Rosario, Rosado, sí, claro. La lógica es Estudiamos. importantísima también, ¿no? Y ahora como ya te preparan para el área que tú te vas a ir, entonces ya te dividen.
Ya es que si te vas por humanidades, por las ciencias duras o qué sé yo, y ya te aíslas a final de cuentas de los demás compañeros. Entonces, como que desde ahí empieza ya una separación entre los grupos, muy interesante porque ya no ves todo. Ahora te vas a lo tuyo nada más. Y yo creo que desde ahí nos terminan, aislando de muchos otros temas que antes sí teníamos acceso, ¿no? Entonces, me pareció muy importante lo que acabas de comentar, Olinto. Gracias, Sara. Gracias. Sí, muy interesante. Pues Oigan, yo esto me recuerda, como dijo, o como escribió, mejor dicho, en su tiempo, el gran Humberto Eco, para mí uno de los, eh, Uy, no sé, me gusta leer mucho su obra, El nombre de la rosa, creo que es uno de los que todo el Sí. mundo habrá leído o habrá escuchado de él, filósofo, semiólogo, novelista y no sé qué tantas cosas. Murió ya hace muchos años, cuando todavía no pasaban todas estas cosas que hoy vemos. En el 16 creo que murió. Y le preguntaron en un periódico en 2015, el diario La Estampa, le preguntó qué pensaba de las redes sociales a propósito de lo que está diciendo Olinto, de que no todos sabemos de todo y todo el mundo sube sus cosas y somos expertos en todo. Dijo Humberto Eco, las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas que Mm. primero hablaban solo en el bar después de un vaso de vino sin dañar a la comunidad. Ellos eran silenciados rápidamente y ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. Las redes sociales es la invasión de los idiotas. Qué es cierto, ¿eh? Qué verdad. Qué Don Humberto, fabuloso. muy bueno, muy todo bueno. esto, todo esto me recuerda al hombre que sube a la montaña, ¿no? El esfuerzo, y cuando se da cuenta, está en la punta. Y que dice, ¿qué ves? Nada, ¿no? Tanto tenemos un conocimiento que al final solamente sabemos, y en el caso que comentaste de si la rodilla derecha, usted es ortopedista del lado derecho o del lado izquierdo, no, pues del derecho. Entonces ya le corresponde la rodilla. No, y es verdad eso, ¿eh? Sí. Ahora tú como ortopedista general, ahora que eres, no, yo soy especialista solamente en columna. Y es verdad, o del ojo, ¿no? Entonces, en verdad sí, sí es importante siempre mencionarlo, tener la generalidad, pero sí es importante la especialización. Y te voy a decir por qué. Así como en todos los ámbitos, nosotros podemos tener información, pero ahora fundamental es qué criterio, en base a qué criterio, y si tú tienes el criterio, no solamente la información, sino todo lo que viene y conlleva a tu experiencia para poder determinar si actúas o no actúas. Pero el criterio, pues obviamente ya es personal, ya es lo que tú traduces de todos los hechos habidos y que es importante, o sea, la información, yo puedo saber de leyes, pero al final es el criterio con el que tú vas a dar una resolución, ahora que el tema de la Suprema y todo eso. Entonces, es importante siempre saber cómo se está moviendo, por otro lado, en las redes sociales, una sociedad que si dijeron, que si no dijeron, que dieron su opinión, y tal vez uno no lo sepa en profundidad, solamente los expertos o que le den esa traducción y esa imagen. Pero lo importante es ver hacia dónde va una sociedad y qué es y cómo se está alimentando para poder uno saber. La mercadotecnia así es, o sea, sabe más o menos por dónde quiere ir la sociedad y va poniéndole pues esos estímulos para seguir consumiendo. Yo creo que todo es importante, o sea, porque no todos lo vamos a saber. Sabemos de la generalidad, sabemos de temas en lo general, pero los expertos vendrán a decir, ese es el punto importante y la clave para poderle dar la solución a cualquier tema. Pero sí, yo creo que es importante siempre darle ese peso a quien sabe más. sí, sí, sí. Yo creo que por eso no te puedes, o no te debes, porque si puedes, no te debes casar con una escuela, con una rama de algo, sino que tienes que estar abierto a múltiples opciones que cada vez va viendo más también, ¿no? Porque esto pues va avanzando, la ciencia va avanzando.
Por eso el término de ser ecléctico me gusta. De hecho, se habla la psicología ecléctica, la criminología ecléctica o criminología crítica, que tiene que ver con que, bueno, no te vas a casar con una escuela, sino ábrete, porque depende del fenómeno que estés estudiando, esto va a ser diferente la interpretación que le puedas dar. Y lo mismo pasa con la psicología, ¿no? Tienes que estar abierto a que no todo es de una corriente, de una escuela, sino que hay cada caso que lo puedes trabajar de manera diferente, no porque tengas que saber a final de cuentas de todo, sino porque tienes que estar abierto y tener un amplio conocimiento de cada rama en la que tú te manejes, ¿no? Sí, sobre todo que aún dentro de la misma ciencia hay muchas variaciones, aún dentro de una misma rama, digamos, en la astronomía, en la arqueología, en cualquier rama de las diferentes ciencias que hay, no porque lo diga un científico, ya es la verdad absoluta. Siempre tenemos que recordar que son modelos que nos sirven para poder entender alguna parte que esté estudiando del universo o de la realidad, si se quiere, pero eso es un modelo que puede ser perfectible. Lo que ahorita se dice puede ser que dentro de 15 días, un mes, un año, sea completamente diferente la explicación o el entendimiento que se tenga de un fenómeno. Por ejemplo, en nuestro campo, que es la psicología, es de Araceli y mía, eh, hay muchas escuelas, o sea, no nada más hay una psicología, hay muchos tipos y digamos, por ejemplo, en general, psicología educativa, psicología organizacional, psicología clínica, psicología del deporte, por ejemplo, y de cada una, como en cualquier ciencia, hay derivaciones, ¿no? De la clínica pues está el psicoanálisis, el conductismo, el humanismo, y de cada una también hay otras derivaciones, y entonces es un mare magnum ahí de encuentros y desencuentros, por lo que uno dice, porque lo que uno dice como ley, el otro lo refuta, y creo que no debemos olvidar nunca que solamente son modelos que nos sirven para entender y que pueden ser perfectibles, se van modificando y así, ¿no? Es algo muy interesante. Sí, la pregunta es cómo quieres vivir. ¿Tú cómo quieres vivir? ¿No? Claro, Y claro. si yo voy con un terapeuta, digo, ¿qué corriente tendrá? La manera en que habla, si coincide conmigo o no. Y esa es una enseñanza también propia, ¿no? El Exacto. decir, yo soy muy conservador y el psicólogo es muy progresista, como que no Ah, sí, claro, coincidimos. claro, claro, claro. Entonces, hay partes sumamente importantes que digo, entonces, ¿cómo quieres vivir? O sea, ¿no? Y que es la realidad lo que te va a confrontar hacia dónde quieres, ¿no? Y las Sí, ovejas negras siempre existirán. Yo no quiero vivir como me enseñaron en casa. Yo soy diferente y quiero vivir de este modo. Entonces, pues hay muchas corrientes. así es. Pues yo lo que más corriente es que los perros, no, ¿verdad? Pero sí, tienes razón. Hasta en los perros hay Es clase. lo que dicen los perros. Ya. Bueno, ¿quién sigue? A ver, Víctor, Así de ya. Bueno. así de ya. Con todo lo que hemos estado viviendo ahorita y observando, la verdad es que me gusta tocar lo que yo voy sintiendo y espero que sea como del mismo interés que mi inquietud me lleva siempre a buscar como temas de acuerdo a lo que voy sintiendo. Y encontré de la Gaceta de la UNAM, él es Roberto Gutiérrez Alcalá, dice, más de 40 años de su aparición, el neoliberalismo aún no llega a su fin. En un principio trajo ciertos beneficios a los países cerrados, pero también mayor pobreza. Entonces se me viene a la mente el presidente y el tema, así lo voy a poner. El presidente Andrés Manuel López Obrador nunca mintió. Todo su sexenio nos vino diciendo hacia dónde íbamos. En su mandato, esto siempre fue comentado por él todas las mañanas y lo escuchamos decir palabras como neoliberales o conservadores. Y le voy a poner un poco de contexto. ¿Qué es eso del neoliberalismo? Y tiene que ver mucho del mercado económico y poco Estado. Y lo digo para mí porque apenas estoy entendiendo cosas que no entendía yo o que no le puse mucho interés. El neoliberalismo
pudo haber sido una buena idea para los problemas que tenía la economía mundial en la década de los 80 del siglo pasado. Pero desde hace 2 o 3 décadas sabemos que no ha beneficiado a la mayoría de la gente. Y ahí está el fracaso y el problema del neoliberalismo. Ahora hay que sustituirlo por algo diferente. Y aquí es donde entra el Estado. Pero no como un Estado que planee todo, sino que vincule al sector privado, al sector científico, y que haga inversiones que permitan crear oportunidades de trabajo y de participación en la economía para los sectores más amplios, sin que estas inversiones se conviertan en grandes monopolios, porque volveríamos a hacer lo mismo. Eso lo indica Basabe Funja. El neoliberalismo en México se instauró en 1982 con la llegada al poder de Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce, Vicente Fox, Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto. En marzo del 2019, en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró formalmente el fin del modelo neoliberal y de su política económica y planteó la puesta en marcha de un nuevo proyecto post-neoliberal que implicaría un cambio de régimen político y del modelo económico. Las condiciones mundiales y nacionales, asegura el especialista, muestran que el neoliberalismo todavía se encuentra vigente y tiene fuerza. La diferencia es que ahora predomina en nuestro país una retórica antineoliberal, antiempresarial, progresista y populista. Ha habido muchas políticas asistencialistas de tipo clientelar, poca inversión pública y nula preocupación por la inversión privada y el crecimiento económico, que constituyen la base del desarrollo social. En opinión del académico universitario, el actual régimen político y económico mexicano se ajusta muy bien a lo que el sociólogo Pablo González Casanova define como el populismo neoliberal, que es un sistema híbrido que no ha logrado desprenderse del pasado neoliberal ni construir un régimen completo o mayoritariamente post-neoliberal. El resultado desde el punto de vista productivo, un desastre social, institucional. Así son los proyectos de nación que, basados en la pequeña producción con la mirada puesta en el pasado idealizado del capitalismo atrasado, del capitalismo industrial y del campo autosuficiente, que buscan el desarrollo social. Estos proyectos pretenden ser progresistas, lo son únicamente en el discurso, pero no crean las condiciones materiales de vida para lograr el crecimiento, apoyo por un Estado desarrollador, promotor, innovador y distribucionista. Y concluyo. Todo esto, que pareciera algo sencillo de explicar a través de unas palabras leídas en este momento, contienen toda una profundidad. Y esperemos que en México le vaya muy bien con este nuevo régimen político-económico que está en este cambio, que están poniéndose en las estructuras. Y si lo lleváramos al ámbito familiar, y lo pongo así, el sueño de papá al morir, ¿quién lo va a continuar? Si todos tenemos el mismo sueño llevado a este ámbito y con todo lo político-económico que conlleva, podremos ser capaces de llevar a cabo lo que originalmente papá pensó en hacer. Y digo, la nación son muchos millones de mexicanos puestos en las manos de un presidente y que esperemos que nos vaya muy bien a todos. Y cuando vemos lo político y lo económico, decimos, ¿qué queremos? Pues un bienestar, ¿no? Queremos ser mejores. Hemos probado por muchos años sistemas económicos que no han funcionado y que no ha habido una distribución de esa riqueza para todos. Y esperemos que nos vaya muy bien. ¿Quién levantará la mano para seguir este proyecto? Espero que sea alguien parecido a él, que él tuvo ese sueño y que tuvo las ganas y la fuerza, le guste o no le guste a las personas, se empleó en algo tan grande, que me parece pues una obra que dices, no cualquiera se avienta, ¿no? No cualquiera tiene ese proyecto, no cualquiera tiene ese sueño, y que es una nación en manos de un hombre. Y con eso concluyo. ¿Y quién es el papá? Porque eso no lo entendí. Llevado al ámbito familiar. Normalmente cuando papá dice, esta es la obra que yo quiero y que perdure, normalmente a veces se acaba, ¿no? Y los Pero hijos, eso cuando pues está no tienen papá, el pero mismo cuando sueño. se fue papá, cuando papá abandonó la casa, Así es. El papá no Entonces, supo para quién trabajó. así es, ¿sí?
Llevado a un ámbito familiar y digo, sí es cierto, o sea, parece que los proyectos son personales nada más. Esperemos que no sea el caso. Como que no le entiendo, pero pues bueno. ¿Por dónde va? ¿Cómo por dónde va? Los sueños del presidente Andrés Manuel López Obrador, por muchos años que yo hoy lo analizo, una vez que lo vi en el grito y en las fiestas patrias, es decir, cómo este hombre tuvo ese sueño y decir, voy a hacer un cambio, ¿no? Y tuvo ese sueño personal. ¿Y cuántos años le llevó para todo lo logrado? Todo lo logrado. Y todos vamos a tener una opinión muy diferente. Y a eso voy, o sea, lo llevo al ámbito humano, personal, como cualquiera de nosotros, y decir quién va a ser la continuidad. Independientemente de otros pensamientos económicos y políticos y lo demás, y tengamos opiniones diferentes, la obra ahí está. Y yo tengo que reconocerlo como tal. Es decir, ¿esto es lo que está sucediendo con México? Sí. Bueno, hay que asumirlo. Y la población dijo, va. Y todos los días nos decía lo mismo, hey, hay cambio de régimen. Y no le creímos, o nadie le creyó, pero ahí está la obra. Ahí está la obra. Y esperemos que haya continuidad sobre esas obras, porque es una envergadura muy grande. Es de alto calado, es de alto calado. Y yo espero que en verdad siga y continúe para el beneficio de los mexicanos. Es impresionante oír esto de ti, ¿eh? Sí, yo digo, No, Sí, no, wow, y no es sí, el como único, que no daba yo crédito, he dije, ¿por escuchado y dónde va? ¿De visto. qué se trata, no? no, No, Este, pero también he visto a otros comentaristas que también como que empiezan a ablandar un poco su opinión, porque antes eran muy lapidarios sí, contra Andrés Manuel o el proyecto, y ahora como que dicen, ah, caray, por ejemplo, uno de ellos es el querido u odiado Ruiz Gili, ¿no? Que antes decía cosas muy fuertes y ahora reconoce algunas cosas. Bueno, eso no es malo. Yo creo que eso es un acto probable de humildad, decir, no, pues sí, me equivoqué, yo estaba diciendo muy duro y pues me doy cuenta de que pasan cosas y esas cosas no son cuento, ¿no? Están ocurriendo. Y ahora hablando de esto, pues en el grito, que no sé, ustedes lo vieron, sí. era impresionante, era impresionante comparado, por ejemplo, con el grito, uno de los gritos, no fue, no me acuerdo si fue el último de Calderón, ¿no? Ay, sí. Este, fue impresionante todo lo que le gritaban comparado con el de Andrés Manuel. Híjole, pues sí, hay mucha diferencia. Y no creo que la gente sea tan tonta, ni que sea un océano de tontería la gente como para no darse cuenta de que Eso decían también los alemanes cuando Hitler, no, sí, sí, sí. Ah, bueno, pero espera, sí, sí, claro, pero es que Alemania venía de una situación terrible desde la Primera Guerra Mundial. y nosotros estábamos a toda madre, pregunto. No, no, Ah, no, 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 es digo, que el porque fenómeno también de nosotros venimos de un desmadre, digo. Es que el Sí, fenómeno de sí. Hitler es muy interesante. El fenómeno de Hitler es muy, muy, muy interesante. Siempre el patriotismo alemán había sido muy fuerte y la rendición de Alemania en la Primera Guerra Mundial fue un golpe brutal. Dejó a toda Sí. esa mentalidad Pero a ver, alemana ya nos desviamos. impresionante. ¿Quién es Bueno, papá? ¿quién es papá? Te lo aclare, Víctor. papá es el A ver, presidente Andrés Manuel López ¿Pero por Obrador. qué? Lo llevé a un ámbito familiar. Pero eso es lo que no entiendo, ¿por qué? ¿Por qué no? Tal vez no. ¿Eh? ¿Por qué no? No, Podría ser una ¿por pregunta. qué sí? O sea, la misma pregunta, ¿por qué sí o Es por que qué fíjate que no? incluso desde el punto de vista psicológico se mueven cosas y proyecciones claro. de figura paterna en Andrés Manuel, o sea, no está alejado el asunto, ¿eh? No está alejado el asunto. Tenemos mucho padre y poca madre. Ujú. No, mucha madre que es la patria, ¿no? Qué curioso, la matria, debería ser Ujú, la matria, la no la matria. patria, ¿no? Y ahora No, fíjate, representado en otra mujer. yo Sí, pensé que iba a ser su discurso muy exacerbado, pero la verdad es que lo sentí muy, muy ecuánime, o sea, no más allá, ¿verdad? Y dije, eso es lo que me cambió el chip, la verdad. Y yo pensé que Ok. iba, ¿no? La revolución y lo lograr y lo que lograr. No, o sea, lo vi ecuánime, o sea, no más allá, ¿no? Lo único, lo de siempre que ha mencionado, la hermandad universal, nada más.
¿no? Pero yo pensé que iba a ser un discurso de que terminamos con instituciones, lo logrado por mí. No, nada. Yo no escuché nada, ¿no? Pues hablaba yo que yo así lo sentí. Ese es mi parecer. Cada quien tendrá su opinión. Ay, nanita. Pero, ay, Ay, nanita. Bueno, a Yo ver. creo que con él nunca hubo engaño, ¿no? Todo lo dijo desde antes y tal cual. Así que, ¿de qué se extrañan los que se extrañan? así es, así es. Te toca ahora. Nunca le creí. Ya. No, yo creo que minimizamos muchas cosas de él. En ¿Qué verdad, en hablas verdad. en plural? Sí, Yo sí, no. no, 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 Bueno, no yo, compartas, no compartas. Yo no. bueno, yo, ¿no? Por eso es que esa reflexión que hago ahora, ¿no? Esa es la idea. No, pero muy bien. Bien, bien, Qué bien. padre. Muy Me da bien. gusto. Me da gusto. Bueno, pues mi tema es totalmente diferente, ¿no? Para variar, así como somos como dice Jesús Manuel, de chile, de mole, de rajas y demás. Quiero hablar sobre la ley de menstruación digna. No ¿Eh? sé si, no sé si han oído hablar de la ley No, de eso sí, menstruación no, digna. No. no, No, no. es que se sabe muy poco, por eso me llamó la atención, porque esto es algo que está desde el 2021. Sin embargo, está como muy atorada por varias cuestiones que quiero comentar, ¿no? ¿De qué se trata esto? Dice, lo que busca la ley es garantizar el acceso a productos de higiene menstrual para niñas, adolescentes, mujeres y personas en general menstruantes, ¿no? Esto es interesante porque no solamente se queda en garantizar el acceso, sino también implica que las personas menstruantes puedan vivir su ciclo menstrual, fíjense qué bueno, en forma saludable, informadas, perdón, libre de violencia, discriminación y estigmatización. Esto es muy interesante porque también se habla de la dificultad que se tiene para el acceso a los insumos de higiene menstrual, que este es un asunto también que tiene que ver ya con la salud física, ¿no? Esto parte de que la UNICEF, por ejemplo, nos presenta unos datos que dice que en la actualidad, y eso a mí me llamó muchísimo la atención porque no creí que fuera, la desinformación que hay. Ellos hicieron una encuesta en el 2022, es decir, hace 2 años, y donde encuentran que el 69% de las mujeres, cuando empezó su menstruación, no tenían información o tenían muy poca información. Y yo me ponía a pensar, ¿cómo es posible si se supone que en las escuelas por lo menos sí se habla de esto, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se da esta información para que no llegue o no tengas acceso, ¿no? Ellos plantean aquí la UNICEF, dentro de lo que encontraron, es que el principal problema es el tabú que hay, que todavía, dice, solamente el 5% de los padres hablan con sus hijas de la menstruación. O sea, que la mayor información que pudieras llegar a tener no viene de la familia. Y el 16% de las niñas, mujeres y adolescentes cuenta con conocimientos y significados precisos sobre la menstruación, nada más. Y en hombres adolescentes, que también es importante, solamente el 5% tiene esta información, porque no es una información exclusiva para la mujer, es una información que debe tener tanto el hombre como la mujer. No se puede aislar aquí a unos y a otras, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? Que hay un gran desconocimiento porque por este tabú, entonces genera un silencio para que no se hable. Y acuérdense de una cuestión muy importante, de lo que no se habla, que está prohibido, es porque no es bueno. Entonces ya empieza una cuestión acá de es algo malo, es algo sucio, es vergonzoso. Por lo tanto, si yo me llego a manchar, se van a dar cuenta que estoy menstruando y por lo tanto, esto se complica todavía más. Ahora, en no tener acceso a estos insumos, a estos productos, ¿qué pasa? El 30% de las chicas menstruantes utilizan papel higiénico.
no tienen acceso a las toallas sanitarias. Esto complica más el asunto por la siguiente razón, que no es suficiente. No va a contener la cantidad de sangre que puede contener una toalla sanitaria. Y además de que hay de diferentes clases, como en todo, diferentes clases de toallas, ¿verdad? Desde las más baratas, que contienen menos, hasta las más elaboradas, pero obviamente están caras. Ahora, ¿qué pasa con esto? Se supone que ya a partir del 2021, la Cámara de Diputados aprobó el acceso a las toallas sanitarias, tampones, copas menstruales, etcétera, y se planteaba que debían estar en las escuelas, es decir, la escuela debería de proveer estos insumos, pero el problema aquí es económico, que quien lo que tenía que proporcionar era la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, la educación pública decía, es que no tengo presupuesto y por lo tanto no se va a dar, ¿no? En Dinamarca sí las regalan. Bueno, es que eso debería de ser en todos lados. Bueno, No, es que pero como bueno, tomamos los modelos de Dinamarca, digo, sin meterle ahí ah, jiribilla ni nada. no, 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 pero en Dinamarca sí las regalan. Bueno, continúo. Entonces, a partir de que ya se aprobó el abastecimiento, aquí está atorado porque el problema es el económico, que no se han fijado un monto para que tengan de dónde los recursos. Luego, en el 2022, se aprobó también en la Ciudad de México que los centros penitenciarios debían de proveer también las toallas sanitarias. Sin embargo, la respuesta también es económica, no hay con qué. Entonces acá nos volvemos a la cuestión de qué pasa. La ley de la menstruación digna también está implicando otras cuestiones, que es la licencia laboral. O sea, que hay personas que se sienten físicamente muy afectadas, tienen muchos problemas de dolores, que las paralizan, las incapacitan incluso para ir a sus trabajos. Y entonces se empezó a manejar en comisiones la licencia laboral. Es decir, que las mujeres podían tener 1 o 2 días, dependiendo de sus malestares, para no asistir al trabajo. Sin embargo, este apartado de la ley se trabajó en comisiones. Pero ¿qué creen? Que no se llevó al pleno. Y al no llevarse al pleno, pues no se puede aprobar y no puede pasar al Senado. Entonces, son cuestiones que me llamaron la atención porque si bien es cierto que hay que considerar que esto es un problema también de salud, por 2 razones. Por un lado está la cuestión de la falta de información o la desinformación. Son tus días, son complicados, que también en esta educación desafortunada que se da, se manejan los problemas que se van heredando. Esto no, pues, si la mamá considera que la menstruación es negativa, pues si llega a platicarlo con la hija, le va a decir que es negativo, ¿no? Entonces ya también se ve la menstruación como algo complicado. Yo lo he visto mucho en la consulta, incluso personas adultas que me dicen, cuando yo estoy menstruando no quiero ni salir. Me siento mal, quiero quedar en mi casa, estoy en mis días y no quiero estar menstruando. Lo cual lo complica mucho porque tanto psicológico como físico, pues sí hay unas cuestiones de complicación. Y yo creo que es algo que se tiene que trabajar todavía mucho más para que se pueda llegar a una buena información para prevenir todos este tipo de situaciones. Yo no sé si qué tanto en el ámbito de la medicina lleguen problemas de que tenga, por ejemplo, Víctor, de quejas, de consulta por problemas menstruales de dolor, ¿no? De incapacidad y demás. Pero sí creo que es algo que hay que estar atentos porque es una ley que por lo menos yo desconocía que esta existía y cuando me puse a investigar, pues falta mucho todavía por hacer con esta ley, ¿no?
¿Cómo ven? Me parece un tema importantísimo y ahorita que dice esto de que no hay presupuesto, se me hace que muy, muy, muy triste, ¿no? Pensé, bueno, incluso en las escuelas, no sé, a lo mejor es una muy mala manera de ver las cosas, pero pensé, no puede ser visto o aplicado esto como, bueno, no hay presupuesto, pero nos cooperamos entre todas o entre todos, porque es un fenómeno que no me debe, no debo ignorarlo, así como que a mí qué me importa lo que le pasa a mis compañeras, sino que todas vamos en este mismo barco y vamos a solidarizarnos unas a otras. Esto que llaman sororidad, ¿no? Que también, ¿por qué no Ajá. aplicarlo en este ámbito? Que bueno, el gobierno no tiene presupuesto, la escuela no tiene presupuesto, es más, no le interesa, bueno, pues entre todas nos ayudamos, vamos a hacer un fondo entre todas, las mamás conscientes de esto, pero para eso debemos tener una mentalidad distinta, una mentalidad donde nos importemos unos a otros, donde no sea la clásica mentalidad, ella es mi hija y es la única que me importa, es mi hija y las demás no me interesan. Pienso en eso, ¿no? Claro, claro. Fíjate que Hipócrates, que fue el primer Perdón, médico, perdón, pero yo como no sé de estas cosas, Ujú. para mí es un tema totalmente desconocido, pero ¿esto que dices pasa en los colegios públicos, en los colegios privados también, o está muy localizado en determinado sector de la sociedad? No, en teoría pasa en todos lados. Se O sea, supone que también las escuelas, en el América, en el Americano, en el Andes, ¿pasa lo mismo? mira, no te dan información, ¿eh? No tienes acceso a esto, pero el reporte que si tú platicas con algunas personas, porque es lo que uno tiene en la consulta, ¿verdad? Es que no te proveen, que a lo mejor hay una o dos por cualquier situación que empiezan en ese momento en la escuela, Sí. pero no hay suficientes. Imagínense cuántas requieren para una escuela tan grande como el América, el Americano o cualquiera Ajá, de sí. estos. Oye, otra cosa, ¿cuánto vale un artefacto? No, Un no sé, paquete. ¿cuánto cuesta esto? Hijo, es que hay de precio, lo que te decía también, van desde las muy baratas, pero no te cuestan menos de 50 pesos. Ahorita podemos entrar a internet rápido a checarlo, pero no es algo Ah, barato. pensé que me querías mandar a la farmacia. Pues si quieres, y le dices que es para otra persona. No, porque pues, no tiene nada de mira, malo que Ah, llegue es todo que yo fuera. depende. no, es que hasta eso había este A fenómeno, por ver, lo menos en mi aquí dice, época. toallas Int Sanitas, 100 hojas, 285 pesos con 20 paquetes. Este tiene 235. Este de Kleenex. Kleenex es la de Claudio X González. Bueno, No sé. no tiene nada que ver. mil mil seiscientos seiscientos cincuenta y ocho. Caja de 2 con 160 hojas. Y ahí siguen otros, el Saba, que no dice cuánto valen. Ujú. A ver, aquí son las opciones. ¿Con alitas o sin alitas? Eso yo no Exacto. lo entiendo, sé que es Es que, el tema es de que no la tienes comodidad de hermanas. las, Sí. pero la Procuraduría Federal del Consumidor habla de esto. Sí. Sí, depende el precio porque puedes utilizar nocturnas, que es mucha Claro. abundancia de sangre, o puedes utilizar una Pero no plantilla, hay que es para precios el así. día. No, Ajá. no hay un estándar. Además, sí es regular, nocturna, con Claro. alitas, sin alitas, que Sí, absorben más, absorben menos. Las más baratas, obviamente, hay unas ya que tienen hasta gel, como los pañales. Funcionan así es. Sí. igual, ya para que Pues tengan antes mayor era de capacidad. qué? De Ah, trapo, No, antes eran trapos. sí. Cuando se esto lavaban, se empezó, eran reciclaban, ¿no? trapos que se lavaban, y también se usaban en esa época calzones de plástico. Órale. Imagínense también lo que podía pasar con todo esto, Wow. ¿no? Porque se te podía escurrir, porque no es suficiente una toalla normal de tela, pues se escurre. A veces hay mujeres que son, el sangrado es muy grande. Entonces, por eso digo que es un tema muy importante. Entonces usaban calzón para retener un Pero poquito que fíjate, ningún escurriera. candidato, ni a gobernador, ni a presidente municipal, ni diputado, ni senador, hablaron de esto durante las recientes campañas. Creo que es un tema Es que que no sé, deberíamos es de que es un anotarlo. tema tabú, no se toca. Es un tema tabú Por en casi eso en es todos un los tema que ámbitos. debíamos anotarlo
para dentro de 3 años que vengan de nuevo a solicitarnos el voto, pedirles que hagan una propuesta sobre estos temas. Sí, es lo que yo te quería decir. Yo creo que tenemos que dejar ya lo neoliberal y dejar de estar usando, porque se comercializó una Ujú, menstruación que es natural, sí, ¿verdad? Se Exactamente. comercializó y comenzó a ganarse mucho dinero por parte de los Claro, fabricantes. claro. Lo claro. que siempre ha pasado, ¿no? Todo hay que Sí, comercializar. ¿Qué hacían nuestras abuelas así es. que Sí, tuvieron 12 hijos? Nuestras madres. O Los sea, pañales, ¿no? no, y dices, oye, ¿qué estaban haciendo? Eso mismo. Y lo que comentaba yo, cómo ha sido estigmatizado lo que es la menstruación, y decía Hipócrates que era debido a un cuerpo defectuoso, así lo manifestaba imagínate. él. O los egipcios que comentaban que esto era como sucio, y en la Edad Media pues era como diabólico, ¿no? Era parte de todas esas creencias y tantos mitos, y utilizaban las mujeres pues, emplastos de hierbas o papiros para poder detener ese sangrado y absorberlo. Entonces, la gente ha utilizado por muchos años y muchos siglos una manera más natural, ¿verdad? Y no tan química como lo que estamos viendo hoy. Entonces, sé que es una economía, es una industria sumamente productiva para quien lo fabrica, Claro. porque todas las toallas son carísimas. Dices, Ujú, bueno, vamos a resolverlo de otra manera, ¿no? Yo creo es a través de higiene, a través de lo que hacían las abuelas, paños, ¿no? Lo que utilizaban A ver, como ¿cómo hacen en el campo las chiquillas que ya están en esta edad y que tienen este sangrado? ¿Cómo lo hacen en el campo donde que no van a la escuela, están ahí en el campo ayudando a los hermanos a claro. cocinar, lo que sea? ¿Cómo lo hacen? Hay muchas comunidades que lo que hacen es simplemente que escurra. No se pone ni siquiera pantaleta, no usan calzón, pues, y simplemente va escurriendo ahí por donde van caminando, ¿no? Y eso es muy común en el campo también que se da de esa forma, ¿no? Y ver las piernitas, pues sí manchadas, pero pues ahí va fluyendo natural, digamos, ¿no? sí, Para sí, eso hay que verlo así, no como tenemos natural. O por qué sea, esa es detener la forma más normal de natural. verlo. Sí, así debería de ser. Porque se me figura que todo esto que están diciendo de las alitas y las no sé qué y las marcas y no sé si tendrán que ver los colores o los aromas. No Los tengo. aromas sí tienen olores también. Esto es como para clases sociales, ¿no? Altas, no, 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 ya no. todos la usan. Te digo, lo que pasa es que también hay de productos genéricos, por decirlo así. Compran bultos de 100, de 200 para toda la familia Sí. y te sale muchísimo más barato que Yo pregunté hace unos días, una persona que trabaja conmigo, su Ujú. hija dio a luz. Y le dije, oye, ¿y qué le han regalado? ¿O qué les hace falta? ¿O qué? Para ver con qué te apoyo. Pañales. Pañales. Sí. Y Sí. lo consulté con mi familia y así, igual, oigan, ¿qué me No, no, pañales, pañales. Pero, ¿por qué pañales? Es que no tienes idea lo que se gasta en pañales. Sí. Sí. Pero ¿sabes qué? Que también hay Yo no pañales usé pañales de ecológicos. estos, yo usé pañal de manta. Yo Ahorita ya hay también. unos pañales ecológicos que le llaman que son ¿Ah, sí? lavables. Y Wow. funcionan bastante bien. Los puedes meter hasta la lavadora y te duran hasta el segundo hijo. Entonces también hay que Ah, invertir qué porque te fabuloso. cuestan caros. Te los digo porque yo lo he visto con mis nietos. Es una inversión fuerte al inicio porque un pañal de esos te cuesta mucho más, pero te va a durar todo el periodo Ah, qué de tu hijo. interesante. Y además son por tallas, ¿no? Ya saben, el recién nacido, el más grandecito. Entonces tienes que tener unas 3 tallas Y más o es que menos. yo alguna vez tuve que ir a comprar estas cosas para mis nietos y para mi hija no me acuerdo haber comprado, yo creo que compraba la mamá, pero para mis nietos ya me tocó. Entonces, ¿para cuántos kilos? Y dije, chiva, pues Sí, que caga mucho el niño. sí, claro, Sí, claro. al principio Ya más, me explicaron que no, que lo que pesa el niño, ¿no? Claro, no, no es la descarga, ¿no?
No, al principio se consumen más pañales Sí, porque defecan más continuo, es más continuo, hasta claro. que aprenden a controlar sus esfínteres. Pero ya va tardando eso. Pues sí, pero sí, sí, sí se gasta mucho en pañales. Bueno, Todo cuesta. está interesante el tema. A ver, No, pero sí, comentarios de además esto de la la ley de, ¿cómo megacontaminación, dijiste ¿no? que se llama? ¿Ley de qué? Ley de menstruación digna. Ley de menstruación digna. Yo Sí, creo pero, que lo digno ajá, sería darle los tiempos a la mujer cuando está menstruando. ¿Sí? Hacerla descansar, si se siente mal, no vas a trabajar, cuidarla, ¿no? Eso es lo que, porque es un estado. Sabemos que es hormonal y que es Ese era el natural. pretexto de los viejos machistas políticos que decían que la mujer no podría ser ni presidenta, ni gobernadora, ni ningún cargo importante, porque cuando estuviera en sus días, ¿qué iba a hacer? claro. Bueno, si tú fueras mujer, No, entenderías esos no días, puedo. ¿no? Entenderías esos periodos, Yo ¿no? Cuando tú, entiendo que debemos tener la madurez de aceptar eso. así es, ¿no? Y que dices, no, pues hay que tener mucho cuidado en su intimidad de la mujer cuando está en su periodo y no acercarnos porque lo que menos quieres es que te acerques, ¿sí? Eh, Eh, Ah, por- ese es otro tabú, Víctor, déjame decirte. Porque también se plantea que en las parejas, cuando ella está menstruando, acá la cuestión es que él también en esta desinformación lo ve como algo sucio, Sí, como algo que no es, no es agradable y por lo tanto no quiere acercarse a ella. Sin embargo, la sexualidad, los estudios de sexualidad han encontrado que es el periodo en el que la mujer se siente más excitada y que desea tener relaciones sexuales. Pero entre el tabú, dice, ¿cómo? No lo voy a hacer. Entre el rechazo que existe de parte de la pareja, también por ahí se queda el asunto. Pero si fuera sin todas estas cuestiones de prejuicios que hay, es cuando la mujer tiene incluso mayor posibilidad del disfrute, ¿eh? Oye, nada más te aclaro, por higiene no debería de ser, por higiene, porque es un desecho. Tú puedes tener relaciones y tú te entiendes con tu pareja. El olor es muy diferente, o sea, no es tan agradable un olor de menstruación, o sea, no es tan agradable. Por eso es que digo, las parejas se van haciendo y se van entendiendo. También hay en el entendido que una menstruación, no en todas las mujeres, es una liberación de prostaglandina. ¿Eh? Esa prostaglandina que hace Ah, es tener dolor y cólicos. Si la mujer tiene dolores y cólicos, no va a querer que te acerques y menos, ¿verdad?, tener una intimidad. Entonces, todo depende de la pareja, ¿eh? Como se entienda. Dice, sí, a mí me excita cuando está menstruando, perfecto. A ella le encanta, perfecto. O sea, por eso es que las parejas se van haciendo y ellos dirán sí o no. Y depende de los momentos, ¿no? La circunstancia. oye, Víctor, pero como comentas por higiene, pero no hay riesgo, por ejemplo, de infectarse por algo, solamente es desecho, pero no hay bacterias dañinas o algo que pudiese No. infectar a un No, hombre, entonces, no, pues, es tejido, el endometrio es un tejido que se está claro. Se, desprendiendo y está saliendo con sangre y se está renovando el interior del útero, se ¿sí? asean y ya no pasa nada, ¿no? Así Sí. es. Sí, ese es un acabose, ¿eh? Imagínate una relación con menstruación, ¿cómo termina? Ay, pues Pues pones ahí lo suficiente en la cama para que, no Toallas, sé, sí, pues sí. toallas y qué poca plástico. creatividad tienes, Víctor, ¿eh? Si vieras lo que se oye en la consulta es otra a cosa. ver, es que ustedes están tomando esto muy banalmente. Yo Sí, en consulta yo lo veo de otra manera, pero también En serio, es grupo. cuestión de principios religiosos. Claro, también No, entra. También, Sí, entre los musulmanes esto es una cosa totalmente prohibida. Entre sí, los judíos es un claro. tema totalmente prohibido. así es. Determinadas sectas del cristianismo también consideran esto un pecado tremendo, pero los ateos, los que no creen o los que no son muy buenos ni cristianos ni judíos de eso, este, lo que dice Aida,
que la mujer es cuando tiene la sensibilidad o el deseo, no sé cómo llamarle, la Sí, sí, libido sí, sexual está elevada y al hombre le interesa y le gusta, pues eso de que tenga color o no, eso, claro, Sí, claro, claro, claro. claro. Eso ya digo, es no lo de sé. menos. Sí, sí. Hay que Así es. romper con el tabú, Jesús. No lo sé, yo no sé si es un tabú, pero sí se me hace un tema, Sí, sí es un primero que yo tabú. no estoy ni capacitado para tocar, ni me había puesto a pensar en que en las escuelas debía haber esto. O sea, no sé si en la Oye, tiendita de la escuela, el maestro o la maestra de sexto, Sí, que normalmente son los que sí. llevan la tiendita, Ahí sí los aparte de venden. tortas y refrescos y un cigarro suelto te vendan, también te venderán estos De eh, hecho, ya hay una especie de commodities, dirían los maquinitas. norteamericanos o los commodities para las señoritas que estén en su periodo. Ya hay sí, unos dispensadores de toallas sanitarias en los baños, en algunas escuelas. Como los hay para preservativos Sí, Sí masculinos. es. y Y pagas dentro de, fíjate que ese es un para que tema que yo tengas, creo que debía de tratarse en la Cámara de Diputados, en lugar de estar echando relajo a los diputados, deberían de hablar de estos temas, claro, de las cosas que son necesarias en los sistemas educativos. Sí, 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 sí. 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 Aquí en oye, Puebla apenas hubo una diputada, bueno, es público el nombre, Nora Escamilla Merino. Ah, por supuesto, yo la entrevisté, sí, Ella está trabajando la cuestión de la licencia menstrual, que ya se sí, lleve a cabo porque se ha encontrado que los dolores a veces son incapacitantes, ¿no? Los cólicos, hay Sí, desvanecimientos en algunas mujeres, dolores intensos, insomnio. Entonces, está planteando que esto, pero que no se pudo, resolver en esta legislatura y que pues, va a quedar pendiente para la siguiente, a ver si se vuelve a sí. tocar el Es tema. una legisladora lista, ¿eh? Sí. Sí, ella Sí. está linda, ¿en qué con esto. sentido? ¿Perdón? Digo, ella está Linda, ¿en qué trabajando, sentido? ¿verdad? Es linda porque, ¿en qué sentido? La Lista, diputada. Ah, Lista. 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 ¿Cómo lista. dices que se llama Ara? No, Nora Escamilla Merino. Ujú. Oye, ¿tú sabes por qué la mujer en su periodo menstrual siente más placer? Porque se libera de tantos tabús de decir, pues no voy a quedar embarazada, porque ese es uno también de los temores de la mujer, en decir, ay, y si me suelto y si me quedo embarazada, o sea, hay tantas cosas en tu mente porque es mental todo esto, Bueno, y hace muchos años hicimos un no, programa, no sé si te ¿sí? acordarás, de que las adolescentes estaban teniendo prácticas sexuales anales, Ah, porque sí, era la manera de asegurarse que no quedaban embarazadas. sí. ¿Te acuerdas que Así hace es, mucho tiempo hablamos de sí, eso? sí, 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 Y cada vez es más común eso, ¿eh? Sí. Ya se da más. Yo no así. sé cómo se tocarán estos temas de la menstruación y esto en sociedades ancestrales como en la India, en Japón, en Corea, en China. ¿Qué costumbres, qué cosas habrá en relación a esto? Ujú. Habrá que investigarlo, ¿no? Sí, Lo que pero sí, lo que sí debemos de tener mucho cuidado los varones, porque a veces a las niñas menstruan y no venían o no sabían que ese día iban a menstruar. Ujú, Y tener, ¿verdad? Esa delicadeza de parte nuestra y de parte de las compañeritas de protegerla. claro, Eso sí, porque a veces Ah, la claro, presión de sí, la por claro. menstruación, supuesto. Por supuesto, no, ya porque me esto manchó. sí, fíjate que eso, yo fui a un colegio de hombres, no fui a un colegio mixto, pero ya luego con los años se va uno enterando de todos los problemas que hay en los colegios, de las burlas, del bullying Sí, que se tiene cuando a una chiquilla le toca por vez primera o no llevaba el artefacto, como se llame, para ponérselo, y entonces se manchaba la ropa, el uniforme, y esto ujú, era un asunto verdaderamente vergonzoso para quien lo padecía, y ahí es donde no hay solidaridad de ¿no? ni de los maestros ni de los alumnos, ¿no? Se pasa por un cotorreo tremendo el tema, ¿no? Por eso yo Sí, comentaba que también la falta de información en los hombres es muy poca.
Y esto es Sí, importantísimo es porque también ellos cierto. deben de saber, en ocasiones sí me ha tocado ver que un niño le presta el suéter a la niña para Sí, que se lo amarre en la cintura y no se le vea, porque tampoco puedes decir, hoy voy a menstruar a las 11 de la mañana, hoy voy a menstruar en la tarde, tampoco es así que tengas esta seguridad, entonces puedes traer una toalla, pero a veces se te escapa, ¿no? Este dato, o se te adelanta un poco, no es regular, no es tan fijo, pues. Eh, Siempre hay que llevar calendario. Las mujercitas deben llevar su calendario Sí, cuando les tocó claro, y más o menos con el tiempo se van dando cuenta cuándo van a pero menstruar. tampoco sabes a qué hora va a ser, No, entonces, no, 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 o no, si va no. a ser realmente ese día o el día anterior o el día posterior, entonces no. Sí. Es decir, yo creo que no hay mujer, y eso lo digo con conocimiento de causa, que una vez por lo menos no se haya manchado. claro. Ujú. Sí, sí, y depende de si solamente goteas o es abundante desde el primer día, ¿no? Cada Ponle la mujercita. mancha, del tamaño que sea la mancha en sí, ya es una situación muy incómoda, muy difícil para la mujer, ¿no? Sí. Lo que no hay que caer es en el consumismo. Tan carísimas, 1,200 bueno, lo Bueno, pero que presentó Jesús son Manuel. 1,200 por no sé cuántas sí, cajas. O sea, estás no, hablando de es al volumen, mayoreo, vamos. es el mayoreo. Ah, Es al mayoreo, que yo ok. creo que quienes van Sí. a Costco, a Sam's, a estas tiendas donde compras por mayoreo, me imagino que es costeable, ¿no? A alguien que va a la farmacia Benavides, que no es muy barata, o a la Guadalajara, que es más barata, o Sí, a la del ahorro, a las Al similares. símil. No, no sé si ahí también vendan esto y también, haya Sí, marcas de ese sí, tipo, en fin. sí, Es como los Kleenex, ¿no? Que ya les decimos Kleenex a todos los pañuelos sí, claro, desechables, ¿no? sí. claro. Está bien. Pero hay lugares también que te venden ya grandes volúmenes a precios muy bajos, que son los genéricos, digamos, y tanto en pañales como en toallas sanitarias, en todo lo que se necesita, y sale muchísimo más barato. Y la otra cuestión es estar buscando las ofertas. Sí. Claro. Pues yo traigo un tema que no tiene nada que ver con eso. Entonces, Pues es un rollo ahí que se me ocurrió ahorita porque Falta el tamal de dulce. por estar hablando ustedes con sus cosas, pues ya me distrajeron y Ok. ya perdí la noción del time, del tiempo. A ver, resulta que hay un filósofo judío que se llama Yuval Noah Harari. No sé si Olinto Sí, es el que sí. se dedica más a estos temas, lo ha leído. Es el autor de bestsellers impresionantes, Sapiens, de animales a dioses, Homo Deus, que también creo que fue el primero. Y hace poco presentó Nexus, que es su último libro. Ha vendido 25 millones de ejemplares. Ujú, 25 millones. Este sí vive de los libros. sí. Y Yuval Noah Harari hace un comentario a un portal de noticias en donde dice que hay que tener muchísimo cuidado con la inteligencia artificial. Dice sobre este tema, la inteligencia artificial es distinta de cualquier otra tecnología que se haya inventado antes. Y a diferencia de otras amenazas anteriores como la bomba atómica, ya no se trata de una herramienta en la que son las personas las que deciden qué hacer con ella, sino que es un agente independiente capaz de tomar decisiones por sí mismo y puede quedar fuera de nuestro control. Lleva 25 millones de copias de los libros que ha publicado antes y se ha convertido en uno de los mayores fenómenos editoriales de los últimos años. Sus libros se han traducido a 65 idiomas. Harari, en este nuevo ensayo que se llama Nexus, editorial Debate, analiza cómo el ser humano ha ido construyendo el mundo alrededor de las redes de información hasta llegar a los poderosos algoritmos actuales que tienen su máxima expresión en la inteligencia artificial. Hay un potencial totalitario en la inteligencia artificial como nada que hayamos visto antes, dice
el historiador, filósofo y pensador, etcétera, en una conferencia ante más de 100 periodistas en Washington. La inteligencia artificial permite una vigilancia total y aniquilar la privacidad. El autor dice, la inmensa capacidad de la inteligencia artificial para recoger y analizar información hace posible por primera vez el viejo anhelo de todo dictador, un régimen de vigilancia completa que anule la privacidad. El tirano no puede saber lo que cada ciudadano hace o piensa en cada momento del día, aunque los regímenes totalitarios intentan precisamente controlar la totalidad de la vida en cada momento. Harari cree que la tecnología actual ha derribado esas limitaciones. La inteligencia artificial permite una vigilancia total y aniquilar la privacidad, ya que puede gestionar una ingente cantidad de información y reconocer los patrones. Y dice que es una práctica que en Israel ya está llevando a cabo en los territorios ocupados, la Franja de Gaza, con cámaras, drones, siguiendo a todo el mundo todo el tiempo. Y pone también el ejemplo de lo que pasa en Irán, donde las autoridades están usando el software de reconocimiento facial para identificar a mujeres que no llevan velo y castigarlas. No es un escenario de ciencia ficción que pueda suceder dentro de 100 años, está sucediendo en este momento. ¿Qué les parece? El artículo es muy largo, pero Ya, hijo de la Pues guayaba. Y todo esto lo qué cosa. experimenté. Yo empecé a ver cosas raras que me aparecen. sí. Les voy a poner para que vean de lo que estaba yo hablando hace rato de la. Ay, no, este no es. De la. De que les dije de una plataforma que Ah, yo la que uso usted no mucho. estaba funcionando bien. Bueno, esta es una herramienta que yo uso mucho que no es gratis, es de paga, se llama Buffer. Hay otra que se llama HotSuite. Hay muchas, donde tú tienes del lado izquierdo los canales con los que trabajas. Ya. El Twitter o X, como se le llama ahora, el Facebook, el Instagram, ya está también Threads. Y tú le pones acá lo que quieras publicar. Entonces, si quiero poner un nuevo mensaje, le doy a esto. Y si le pongo, por decir algo, bueno, voy a poner uno real para que vean cómo funciona. Vamos a poner el de Yuval. Y fíjense qué pasa. Aquí me sale el texto de lo que yo quiero publicar. ¿Ok? Sí. Ujú. Pero ahorita no me salió el. Ah, aquí está. AI Assistant. ¿Lo ven abajo? Ajá, Sí. sí, Esto quiere decir el asistente de inteligencia artificial. sí. Wow. Y entonces el asistente me pregunta, le pongo qué cosa quiero decir y él me lo arregla. Ujú. Fíjense, Qué barbaridad. o sea, y así comienzas a darle y a darle y a darle, y entonces resulta que tú ya no estás decidiendo nada. Bueno, me acaban de comentar mi compadre que se dedica mucho a estas cosas, que ahora ya está el asistente para producir las noticias. Válgame Yo, Dios. yo quiero, quiero hacer un Qué- comentario de la reforma judicial y yo no soy abogado ni entiendo los artículos, ni he leído la Constitución, ni he leído la reforma. Pero le digo al asistente de inteligencia artificial que genere una noticia a favor o en contra. Y la Wow. inteligencia artificial tiene la capacidad de entrar en todos los archivos que estén en Internet, escritos por quienes ni se imaginan ustedes, para obtener los datos que yo quiero y me redacta el comentario. Sí, Qué barbaridad. sí, Bueno, sí. cuando ustedes usan su teléfono, Sí. Ah, porque me imagino que usan teléfono, ¿no? Sí, ¿verdad? Dices sí. verdad. Bueno, Algunas veces. se dan cuenta ahí arriba, a ver si lo El, puedo el tomar. meta, ajá. Ahí Sí, aparece sí,
Ah, un sí, ya. circulito azul, Pregunta a Meta. un Sí, circulito azul. Sí, así es. Si ustedes le pinchan a eso, yo no lo hago, ¿eh? A mí mi compadre me dijo que nunca. Si Uh, ustedes le pinchan, les va a generar el dictado, el tema, el chat que quieran mandar, y todos esos datos los comienza a almacenar la inteligencia artificial de Meta, y esa información la usan para mandarte la publicidad que después te ah, aparece en las redes sociales, en los portales de noticias, en el Facebook, en donde ustedes quieran. Por eso muchos se preguntan, ¿por qué cuando estamos hablando de que ay, me quiero ir de vacaciones a Tumbuctú, sí, y te llegas a tu sale. oficina y enciendes la computadora y te sale la publicidad de Tumbuctú? Dices, ¿qué onda? ¿Qué pasó? así es, ¿Por así qué estas es. porquerías oyen? Sí, así es. Y esto que dice, vuelvo al tema de el filósofo y escritor, Igual, Harari. Yuval, esto es un problema verdaderamente serio. Dice, tiene una frase: si el chat GPT, que es una de estas aplicaciones, es Sí. una ameba hoy, ¿cómo será cuando se convierta en un dinosaurio? Algo que pasará dentro de unos 10 o 20 años. Si queremos que prevalezca la verdad, tenemos que invertir en ella creando instituciones académicas, medios de comunicación. La verdad es cara. Escribir un reportaje cuesta tiempo y dinero, mientras que la ficción es barata. Si no se hace, la verdad quedará enterrada por mala información. ¿Qué les parece? Pero Es entonces ya también importante. puedes decirle que te haga un libro. Por Sí, claro. supuesto, hay gente que ha hecho Claro, 20 libros claro, en una semana. Por claro. Fíjate que supuesto, ya hay incluso, casos de estos, ya Sí, es en lo que las está. ferias del libro ya se han presentado libros que fueron generados por inteligencia artificial. el Cuando, problema es, cuando tú subes un video, a ver si sale aquí. Pues ya Cuando todos los subes un SNI les video, facilita el trabajo. no, pero Eso. no me viene, o sea, tengo que abrir uno quizá que, este, Pero se dan cuenta que los SNI van a usar esto también o están a usando eso esto iba, para a eso producir. iba. Ya hay gente que hace tesis así, imagínate. Pero obras musicales también. Muchos músicos están muy preocupados porque antes, por ejemplo, había el trabajo para hacer lo que se llaman los singles, música para comerciales, por ejemplo. Ahora se puede hacer esa música con inteligencia artificial y rapidísimo. Entonces ya no necesito pagarle a un músico para Ya, generar eso. Ahora lo hago yo. qué barbaridad. Y con eso muchas cosas. Claro. Sí, sí, hay sí, una sí. parte donde te pregunta cuando subes, este, si fue hecho por un ser humano o no, a ese grado. Ujú. ¿Ah, sí? Sí, así, a ese grado. O sea, la verdad es que sí es un asunto, que nos debe de preocupar, ¿no? Por supuesto que Claro. sí. Por supuesto que sí, porque esto que dice que encontrar la verdad ya va siendo cada vez más difícil porque ahora se puede clonar absolutamente y de manera fiel tu voz, tu Sí, cara, todo. esa es la otra, que cuando tú le dictas, porque ahora hay aplicaciones en Word, para los Sí, correos, estás en un correo y no sabes escribir rápidamente con el teclado, le dictas, hay una Ujú. función, sí, y el dictado se traduce inmediatamente en texto. Y sí, entonces es más Sí, fácil revisar el texto, ponerle los puntos, las comas, el punto y coma, el punto y aparte, la gramática, la ortografía, ya también te corrige la ortografía. te corrige la redacción Entonces, incluso. todo eso Sí. se ha inventado para ahorrarte tiempo, pero ¿qué sucede si esto lo usa un estudiante que no es bueno estudiando y que tiene el acceso a una computadora mucho más veloz, tiene Ujú. unos sistemas, tiene programas, tiene etcétera? así ¿Y es, cómo va a competir un chavo que vive en el campo, que no tiene ni computadora, claro, contra esta Claro, persona? claro. Dice nada más en ese detalle. ¿A poco no sí, es para espantarse? Está en desventaja total. Claro, Ujú. sí, sí, era sí. Dice la, que, la cara del doctor Gómez cuando se quedó No, ahorita. estoy bien. No, es que una cosa es lo que decía yo, una cosa es la información
yo puedo copiar y hacer todo un libro y dices, ok, ¿y cuál es tu criterio? ¿Tú qué piensas? ¿Cómo vas a meter esa información para poder resolver esa problemática? Pues ni en cuenta. O sea, ahí va a ser la diferencia, ¿no? Ujú. Cuando viene ya todo el proceso mental sobre un proyecto y la solución, ahí sí ya no le puedes hacer. O sea, eso nos pasaba de preparatorianos, de secundaria. Tú eras bueno para copiar, pero cuando venían los exámenes orales, no dabas Bueno, una, ¿no? claro, A eso claro. me refiero. Puede haber muchas cosas, sí, pero en la solución y en la discusión se ve que no sabes, aunque tengas condecoraciones. O sea, eso nos ha pasado. Entonces, el profesor se daba cuenta con una o dos preguntas que no sabías del tema, ¿no? O titubeabas, o no sabías. O sea, eso ya se conoce fácilmente. Claro, con Yo no inteligencia sé si es artificial cierto, también. pero me enteré en un comentario de un joven español que un programa especial de inteligencia artificial ya se estaba generando la idea en el mismo sistema, empezaron a aparecer ideas de cómo eliminar a la humanidad. Yo no sé si eso sí es cierto o Oh, no, pero Ujú. el peligro está en que el avance sea tan exponencial de la inteligencia artificial que al rato pueda ser autónoma, porque yo le preguntaba a Eso es lo que dice un- Yuval. si yo le Ese es pregunté el tema. yo le pregunté a un astrofísico, amigo mío, que si esto era posible, me dice que no, no es posible que hasta ahorita, que la inteligencia artificial se vuelva autónoma, dice, no es posible, pero pues a veces yo decía hace rato, lo que ahorita la ciencia dice que no es posible, al rato pues resulta que Yo sí, pienso que esto, si ya hay vehículos sin conductor, sí. Todavía generan errores, pero cada vez es pero perfectible. están perfeccionando, están trabajando. Así es, así es. Bueno, nos No vamos. sé si, no sé si supieron que en Dubái se pusieron Oye, de acuerdo varias personas y llamaron a los taxis en Dubái, porque son autónomos, y lograron hacer un congestionamiento vial, No, porque que todos sí. llegaron a la vez, ¿no? La creatividad del ser humano rebasa cualquier inteligencia artificial y te meto en conflicto, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, es todo. bueno. ok, sale, nos vemos la Bueno, próxima pues nos vemos semana. la próxima semana. Olito va a estar en una pausa Sí, sí, hago una por pausita. cuestiones académicas, Sí, pero aquí nos vemos nosotros. claro que sí. Claro que sí. ¿Vale? Ok, Bueno, nos Sí. vemos la próxima suerte. semana. Bye. Gracias. Hasta luego. Don Francisco López Fajardo, Hola ausente Jesús de Manuel, ¿cómo varias estás? semanas. ¿Qué onda con usted, señor? Pues aquí me tienen trabajando, dice mi señora que me quiere y me pone a trabajar. Ah, bueno. Pero bueno, aquí, ¿cómo has estado, Jesús Manuel? Bien, bien, bien. Qué bueno, me da gusto. Pues aquí andamos como bueno, ahorita no, cada 8 días no, pero pues como cada 8 días debemos de estar, pero aquí en este programa para platicar un poquito de los temas que nos conciernen a los padres jóvenes y no tan jóvenes, Así hasta, es. hasta de abuelitos chihuahuas, ¿eh? Sí, claro. Pues fíjate que uno de los temas que quedó pendiente la vez pasada fue seguir con los temas de los famosos jueguitos y el famoso bullying en las escuelas. Y ahorita ya pasaron unas 2 semanitas, 3, de que los niños entraron a clases, ya ellos pues ya se adaptaron en cierta manera los nuevos alumnos a las escuelas, pero entrando, híjole, los temas han estado muy complicados aquí en la sociedad, sobre todo aquí en Tehuacán. Fíjate que sucedió hace un par de semanas un accidente de que celebraron a un niño de secundaria, sus amiguitos saliendo de la escuela, se empezaron a aventar de globos con agua y cosas de esas, y llegó un momento en que este muchacho recibió un golpe, se resbaló y se pegó en la cabeza y ya no se levantó el muchachito. Al principio habían dicho los papás que pues era porque, bueno, los papás que estaban ahí, ¿no? Que lo andaban correteando, que porque le querían pegar y que él se estaba defendiendo. La realidad fue que después de que se investigó,
pues fue que un juego de niños por su festejo de cumpleaños, los niños a la salida le empezaron a echar globos con agua como una manera de tratar de festejarlo, pero pues se salió de control y el niño se resbaló y se pegó en la banqueta en la cabeza Qué y pues barbaridad. desgraciadamente falleció. Un verdadero accidente. Un verdadero accidente, la mamá pidió que no se persiguiera a los niños involucrados. Digo, actuó, creo que dentro de su dolor, actuó cabalmente como madre y pues sabiendo que su hijo había participado en el tema y que nadie lo había obligado ni nadie lo había violentado. Simplemente fue un acto de una travesura entre niños y pues el niño falleció desgraciadamente. Entonces, fíjate Jesús Manuel que la verdad, hoy en día los chavos, los jóvenes, los accidentes siempre han pasado, ¿no? Desde tu época, mi época, desde mucho tiempo atrás en las escuelas. Pero hoy en día los chavos creo que entran en un tema como de rebeldía más fuerte, porque el tiempo cambia y el estrés que los mantiene a ellos ahorita, pues es el tema de los videojuegos, es el tema de que no ven la realidad de la vida como nosotros Claro, quisiéramos que viera. claro. Entonces se les hace muy fácil agarrar un coche, subirse y manejarlo a los 12, 13, 14 años y se estampan y atropellan gente y ya cuando los dicen, no, pues es que como yo juego todos los días videojuegos, pues yo dije es lo mismo, ¿no? Entonces salen de la realidad y creo que ahí como papás estamos fallando un poco en el tema de que pues dejarlos a ellos, que se supone que los videojuegos aumentan el desarrollo de inteligencia, pues creo que los atrofia a muchos niños, el exceso de pasarse tantas horas frente a la pantalla, tantas horas frente a la televisión, a su celular, les atrofia y creo que ahí estamos fallando, ¿no? Inclusive, pues los temas ahora yo en la sociedad, tú te das cuenta que vas a un restaurante y para que el niño se esté quieto o pueda comer, le ponen el celular. Sí, O sí. le ponen el teléfono, o le ponen la tablet. Dice, se acaba la batería, pobre de los papás y de los que estén con ellos en la mesa, porque empieza un berrinche que ni Dios Padre lo puede parar. Y creo que eso es una de las partes que como padres ahí no debemos de hacer, que nuestros hijos dependan de la tecnología para que ellos puedan ser felices o para que ellos puedan obedecer o para que ellos puedan sentirse bien. Yo creo que lo ideal siempre pues va a ser los valores de casa, la educación, y aunque nos cueste un poquito de trabajo como padres, porque creo que ese es el problema, que no queremos que nos cueste trabajo ser papás. Así como pensamos que la vida es más fácil agarrando un celular para solucionar nuestros temas laborales, solucionar nuestros temas personales, hasta con la esposa, ¿no? En lugar de hablarle por teléfono, a veces mejor le mandamos un mensaje para ahorrar tiempo y a veces ni en todo el día le marcas a la esposa simplemente por los mensajitos y creo que ahí estamos fallando. Pensamos que como padres es también hacerle la vida más fácil a un hijo y la educación dejándoselo al celular y al internet. Y no ponemos el empeño que debemos de ponerle que nuestros padres o nuestros abuelos pusieron en nosotros. Los valores, hablar con nosotros, estar con nosotros, convivir en familia, comer con la familia, cenar con la familia, aunque sea un pedacito de pan y un té, pero estar con ellos, pasar tiempo de calidad con los hijos, creo que eso es lo que nos está faltando hoy en día a la sociedad. ¿Cómo ves, Jesús Manuel? Pues yo no sé cómo veo, porque la verdad es que en mis épocas, pues eso era lo normal. Hoy día creo que los padres de familia tienen costumbres más. Veo que leen mucho antes de tener hijos, consultan libros, autores, pero casi todos los libros y los autores que consultan tienen raíces de otra nacionalidad, norteamericanos, ingleses, europeos, mexicanos, ¿no? Habría que Es buscar correcto. en el origen de la crianza mexicana cómo es que las señoras educaban y tenían a los hijos. Sí, claro, por supuesto. Yo pienso que el hablar con una abuela que nos viva, ¿no? ¿Eh? Que nos viva, es bien importante. Yo pienso que la parte fundamental de esto es aprender a educar a nuestros hijos, no a través de querer prepararnos para ser los mejores padres, sino de prepararnos para ser buenos seres humanos y humanizar a nuestros hijos. Porque a final de cuentas la deshumanización hoy en día es latente en la sociedad y tú te das cuenta que el materialismo predomina sobre los valores de las personas.
Entonces, el hecho de que tú materialices tu vida y hagas que se vuelva más importante que tu trabajo, que tu familia, ahí desde ahí estamos mal, con el pretexto de que a la familia no le haga falta nada, cuando en realidad lo que le hace falta a la familia es estar más unida y tener más tiempo de calidad. Pienso que ahí es donde estamos, o a lo mejor como padres fallando un poco, porque pues yo veo que varios conocidos pues mandan a sus hijos todos los días a la escuela, llegan, comen y los mandan a clases de taekwondo, y después de natación, y después de inglés, y ya llegan los niños a las 8 de la noche, hacen tarea, a las 9:30, 10 están durmiendo, y al otro día se van temprano a las 6:30 de la casa. Entonces, la familia ya no se vuelve familia, ya estás preparando para un hijo para la materia, para materializar su vida, para depender de las cosas extrafamiliares. Y Claro. creo que ahí estamos fallando como sociedad. Creo que debería de ser todo lo contrario, tener más tiempo de calidad con ellos, trabajar y organizarse más como padre para poder vivir con ellos y estar más tiempo con ellos al pendiente. La vez pasada te decía que tenemos 15 minutos, según un psicólogo, 15 minutos después de que el niño sale de la escuela para saber si él está en riesgo de bullying Sí, o sí, está sí, en sí, riesgo de sí, algún sí, sí, problema. lo comentabas hace unas semanas, creo que fue el último comentario y sí, 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 es sí, cierto, sí. Y me pareció, me, mira, me pareció muy acertado. siempre ha habido accidentes escolares, siempre, siempre, no es nada nuevo, pero lo que asombra hoy día también es que muchos niños em, se cubren con protectores, cascos, espinilleras, etcétera, para jugar. En mis épocas no había estas cosas. Andabas en una bicicleta, a veces sin frenos, andabas pateando un balón que no era de plástico, era de piel, De cuero. cosido a mano, de cuero. Andabas en los coches que eran muy amplios y que los asientos eran corridos, y al dar una curva te ibas de un lado para otro, no había cinturones de seguridad. Hasta ya le calculabas cómo poner los pies para no Sí, pegarte, ¿no? sí, pero iban acostumbrándose los chamacos y los papás a eso. Y hoy día también veo que a los niños de pronto como que los cuidan en exceso, man. Sí, la sobreprotección. La sobreprotección. Es que fíjate que es parte de lo mismo, Jesús Manuel. Es parte de esa inseguridad que como padres no tenemos y que les compartimos a nuestros hijos. Por eso es bien importante. Yo sé que la seguridad en carretera, por ejemplo, si vas en un vehículo, la ciencia te lo ha dicho muchas veces que pues sales volando si no llevas el cinturón de seguridad, ¿no? Y que es más fácil que sobrevivas dentro del vehículo que afuera. Entonces, sí está bien que los niños se pongan el cinturón, que lleven sus asientos especiales, pero ya de ahí que tú lo bajes a que se suba a la bicicleta y le pongas demasiadas protecciones, casco, codera, rodilleras, espinilleras, y que las rueditas no se las quieren quitar los papás hasta que no vean que el niño ya tiene como 10, 12 años. No, pues no, definitivamente nosotros somos sobrevivientes de una época, porque yo me considero donde a los 8 años yo me subía a un árbol de 10 metros y me subía y me bajaba y me subía y me bajaba, y a veces me resbalaba, pero como que la inteligencia te va desarrollando ciertos factores en donde el riesgo no lo pelas, pero sabes que hay un riesgo si te caes, pero sabes cómo de alguna forma u otra subirte y bajarte del árbol. Lo mismo sucede, por ejemplo, yo me acuerdo que como a los 10 años me aventé de un cerro con una de esas famosas avalanchas, de la tabla que le ponías los valeros con las 4 ruedas y un volante, y me di un santo como Santo Cristo, quedé, pero vaya, somos sobrevivientes de una generación que hoy en día ya es difícil que veamos a niños que viven así, sobre todo en la ciudad. En el campo siguen igual. En el campo yo veo a toda la gente que trabaja con nosotros y que sus hijos van a ayudarlos a los maestros mezcaleros al palenque, y cuando no tienen nada que hacer, pues están subiéndose y bajándose el cerro, se revuelcan, se caen, se trepan al caballo sin silla, lo agarran a pelo, se lo llevan para arriba y para abajo del monte, y ahí están los niños, ¿no? Pero definitivamente la sobreprotección
que hoy en día los padres, sobre todo en las ciudades, tienen a los hijos, los hacen inseguros, Jesús Manuel. Eso Y esa, pensaba yo, que los hacen inseguros. claro, por supuesto. No sé, cuando éramos chavos, nosotros oíamos la motocicleta que normalmente andaban con el escape abierto, porque en aquellas épocas no había tanto control de la emisión de ruidos y de gases y esto. Los juniors de la época, o los que se dedicaban a correr motos, pues le ponían el escape abierto y pasaban en las calles. ¡Brrr! Ya sabíamos un pinche loco ahí, y de repente oíamos el frenón y el coche, ¡paz! Ya Atropellado. se Entonces atropelló. ya sabías a lo que te arriesgabas. Sí, definitivamente sí. Pero Y en yo creo que aquellas épocas las motos no corrían a las velocidades que hoy corren. no, no, Los y aparte coches eran de una resistencia tremenda, porque era lámina, no sí, había bolsas de aire, no había nada de esas cosas. nada, nada. 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 Sí, no, bueno, la tecnología ha cambiado y dicen que ahora es todo lo contrario, ¿no? Entre el coche más se deshaga, tú quedas mejor, ¿no? Por dentro, porque se supone que ahí del Pues ahí, huevito ahí que te está protege. los casos de los accidentes que se han registrado en el Fórmula 1, Claro, donde ves que el piloto pues queda intacto y todo el coche se destruye, ¿no? O sea, se deshace, claro, sí, la cápsula, el huevo que diseña, no sé cómo le llamen, así para, es, para, sí. para resistir, ¿no? Y los Sí, materiales sí, que nada más que doblan y absorben el golpe y no sé qué tantas cosas. en las motos no, en las motos al Las motos contrario, no, entre sí. más tiempo pasa se vuelven más peligrosas, Pero ¿no? lo mismo te puedes, o tenías en aquellas épocas un accidente en el triciclo. Sí, claro. O los, Sí, o claro, los por supuesto. patines, No, los, no, güey, los bueno, patines que eran de fierro, de lámina, y que eran, no eran de tallas, los ajustabas, te los amarrabas con un mecate, o los yo carros aprendí a fronteros, andar sí, digo, aprendí a andar en bicicleta en una 28, imagínate, era con alta, portabultos. era No alta. alcanzaba ni 2 pedales, pero pues ahí andaba uno. Ya, Pero entonces, sí, sí, siempre los chavos están sí, sujetos a un accidente, eso no tiene vuelta de hoja. sí, mira, yo pienso que más bien hay que estar al pendiente de los niños en el tema de que cuando salgan de las escuelas, hablar mucho con ellos, ver sus actitudes, revisar sus tareas, sus cuadernos. Fíjate que yo, por ejemplo, cuando una de mis hijas tenía un problema precisamente de que no nos quería pues como compartir su problema, yo veía sus letras de la fecha 20 y sus letras de la fecha 21, las letras de sus cuadernos completamente diferentes, Jesús Manuel. O sea, si uno como padre nada más ve la diferencia en cómo están escribiendo un día y cómo escriben el otro, en su forma de su letra, sin ser psicólogo, te das cuenta que algo está mal. En su actitud de, oye, mañana vamos a no sé qué, en la escuela te toca tal, y en su carita te das cuenta cuando haya un problema, como que no quiero ir, como que no. Entonces, creo que ese es el momento en que como padres tenemos que estar atentos. No necesitamos, a lo mejor los papás dos trabajan, dicen, no, pues ¿cómo voy a saber yo si yo trabajo y mi hijo lo va a traer mi mamá o mi abuelito o mi abuela o mi primo o el transporte escolar y no me doy cuenta? Ve sus cuadernos, ve sus libretas, ve sus letras, compara la letra del día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Es más, cuando es lunes la empiezan a hacer bonita, cuando es viernes ya parece patas de araña la letra, Fíjate que porque yo ya eso, quieren eso irse. sí, eso sí no tengo manera de darle seguimiento a esto que me dices, porque ya no tengo hijos y nietos ahora que vayan No, a la pero escuela y los sean papás que eso, nos no escuchan, tengo la sí. menor idea. No, No pero los tengo la papás que nos menor escuchan, idea. sí, eso sí, pues muy, muy lógico que hay actitudes en las que te das cuenta que un niño empieza para dejar de ser importante para él la escuela y muchas veces no es porque sea flojo, muchas veces pensamos, no, es que ya es bien flojo, es la adolescencia, es el tiempo en que no quieren hacer nada. Sí, pero no, hay cosas, otros factores en las que podemos inclusive estar al pendiente de que ellos no tengan ese problema de que alguien les esté fastidiando en la escuela, de que alguien les esté incomodando, o incluso no es necesario que nadie los incomode, que estén pasando por un momento difícil ellos según la vida, un divorcio, una separación, Claro, todo eso repercute en los hijos, ¿no? claro. Digo, yo pues, soy hijo de madre soltera, yo nunca tuve así como esa situación, pero mis primeros hijos, cuando yo me divorcié de su mamá, por supuesto que hubo
situaciones en las que después te das cuenta que les afecta definitivamente, aunque tú creas que estás controlándolo, aunque tú pienses que como padre estás dando lo mejor de ti para que ellos no sufran esa separación, siempre va a haber un sufrimiento de un hijo. Entonces, no demos por hecho de que al ser buenos padres, los hijos no van a padecer algún problema. Son seres humanos y es lógico que resienten, ¿no? Las situaciones personales y emocionales. Claro. Hay que estar al pendiente, Jesús Manuel. Sí, No definitivamente. confiarnos. Una cosa es la chamba y otra cosa es la familia. Hay que separar. Sí, definitivo. Pues, ¿qué te parece, Jesús Manuel? Pues está bien, tú síguele ahí buscando datos de cómo educar a los hijos y nos vas contando. Pues bueno, ya soy abuelito, entonces ahora ya me toca dar a mí también consejos de abuelito, imagínate, ¿no? Ya mi hija pues ya tuvo su bebé y está muy pequeñito todavía el bebé, pero pues como todo, ella va a tener que aprender a ser mamá, y eso de que te puedes comprar un libro para hacer una guía de padres, está bien, léelo, no está mal. Siempre la cultura es buena y sobre todo leer es muy bueno, pero como dices tú, a nuestra cultura es diferente escuchar un psicólogo inglés, un psicólogo americano, un alemán, porque son culturas diferentes, Jesús Manuel. Son formas diferentes de educar, costumbres, ¿no? Bueno, incluso religiones. Claro, por supuesto. Es más, aquí hoy en día te das cuenta que cada vez la gente recurre menos a las cuestiones espirituales. Ya hoy en día las personas casi ya no hablan de cuestiones religiosas, porque a final de cuentas, pues es un tema que hay que respetar, pero en mi caso, pues de los abuelitos sí tenemos muchas costumbres todavía religiosas, costumbres apegadas a ciertas creencias, y creo que también es loable hacerlo, que los hijos tengan ese conocimiento, ya que cuando ellos estén grandes lo decidan si quieren seguir o no con esa ideología, pero mientras nos toca a nosotros aportar parte de los valores que nos hacen fuertes como personas y como individuos, ¿no? Está bien. Diría Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz y la conservación de los dientes. Eso decíamos de chamacos. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana, si es que tienes tiempo. Claro que sí, Jesús Manuel. No. Te agradezco. Que estés muy bien. Un abrazo. Adiós. Gracias, igual. Bye. Los periodistas. Los periodistas. Desde hace varios años, organizaciones defensoras de los animales vienen promoviendo la prohibición o restricción del consumo de foie gras, basados principalmente en la forma como se alimentan las ocas y los patos, dos de los principales animales responsables de este producto, considerado desde todos los tiempos como premium en la sala gourmet. Salacaín había tenido la suerte de probar en múltiples ocasiones el foie gras fresco, no le gustaba envasado o preparado a la manera de paté o terrina, y ciertamente el aventurero coincidía en la condena del método empleado para provocar en las ocas, gansos, patos, un hígado graso y enorme. Para ello se les obligaba a los animales a comer en exceso, se les impedía el movimiento, estando sujetos en una jaula, se hacían obesos y alcohólicos, pues uno de los ingredientes de la alimentación, quizá la más sofisticada, era mezclar licores muy finos con los granos. Todo ello llegaba por medio de un tubo metido forzadamente en el pico del animal. El hígado de la oca es el más preciado por una razón peculiar. Es el más grande. Puede alcanzar los 700 gramos de peso, con lo cual se genera una buena posibilidad de mercado en su forma más sabrosa, fresco. Vaya aventuras de Salacaín a lo largo de su vida en torno al foie gras, quizá las últimas de la mano de Abraham García, en el que ya desaparecido Viridiana de Madrid, y por supuesto en la Serre y la Tour d'Argent, los emblemáticos parisinos del siglo pasado. Salacaín estaba charlando amablemente con un grupo de amigas y amigos, recordando los alimentos preferidos y hoy de bajo consumo. Habían saltado los huevos de esturión, en su denominación de caviar, el beluga sin duda el mejor,
y más caro, triple cero debía ser, y cuyo costo, según sus amigos de Barcelona, alcanza ya los 4,000 euros por kilo. Alguien había citado las chicatanas y por supuesto los escamoles, pero otros con más mundo trajeron a la mesa los recuerdos de la carne de reno, el halibut salvaje del Mar del Norte o de Alaska, las manos de cangrejo gigante, las chuletillas de cordero lechal, la becada, prohibida desde hace algunos años en España, el corzo o los cangrejos de río en Soria. Y así transcurrieron un par de horas alimentando la memoria con los recuerdos de los alimentos caros desde siempre y hoy muchos de ellos imposibles de conseguir. Salacaín aportó algunos datos sobre el foie gras. Quizá fue descubierto y presentado a la gastronomía por los egipcios. ¿Cómo?, preguntó una de las amigas enamorada de la cocina francesa y quien creía equívocamente en las raíces del hígado de oca en el Périgord. La civilización egipcia fue la primera en domesticar a la oca, la gran ave, como se demuestra en los frescos de las ocas de Meyum, descubiertas en 1871 en la mastaba de Nefermat y conservadas actualmente en el Museo del Cairo. También existen unos bajorrelieves en la tumba Ti, en Saqqara, donde se observa a unos esclavos alimentando a las ocas en forma muy similar a como se hace en la actualidad, pero la representación corresponde a unos 2500 años antes de Cristo. Las ocas ya eran cebadas. Y no era extraño cebarlas. Las ocas y los patos son aves migratorias, por tanto, tienen necesidad de alimentarse para regurgitar la comida a su conveniencia, y estas aves no tienen buche, solo un tubo digestivo largo conectado directamente con el estómago. Por tanto, al cebarlos se refuerza su costumbre y en consecuencia se hace crecer forzadamente al hígado. Una novela basada en las costumbres de los tiempos de Nerón, Nerópolis, fue escrita hace unas décadas por Hubert Monteliet y cuenta sobre los gustos de los latinos por el foie gras. Se obtenían hígados enormes y tiernos, cebando a las aves con una pasta a base de higos. Los hígados se ponían finalmente a marinar y a hinchar en leche, a lo que se añadía miel. El foie gras de oca, tratado de este modo, pronto se convirtió en el símbolo del lujo culinario. Mientras que en latín hígado se denomina yecur, empezó a hacer la costumbre de llamar ficatum al foie gras en razón de los higos utilizados para el cebado, y llegó un día en el que se dio el nombre de ficatum a cualquier hígado. Hasta aquí la cita. Es entendible cómo el Sacro Imperio Romano llevó la costumbre de consumir el hígado de oca a Europa y por ende a los franceses, quienes la adoptaron como parte de su refinamiento. Las razones sobraban. El sabor más fino, sutil, largo, se consigue en un ingrediente frágil como el hígado. El de oca quizá más fino para comerlo apenas vuelta y vuelta en la parrilla. El de pato aguanta más la cocción, pero ambos son de una suavidad y textura aterciopelada sin comparación con otros alimentos. Salacaín recordó aquellos pasajes de la vida en retiro del príncipe austriaco Clemente de Metternich, quien había encontrado en el consumo de un foie gras fresco acompañado de un vino de Johannisberg y escuchar a una orquesta de cámara interpretando a Bach, uno de sus principales placeres en el exilio. Y así siguió la charla aquella tarde, donde aparecieron anécdotas y la tertulia llamó a la poesía casi al final. Y Salacaín leyó a Neruda. Hígado de ángel eres, suavísima substancia, peso puro, de goce, sacrosanto, esplendor de la cocina, compacto es tu regalo, es intensa tu estática riqueza, tu forma, un continente diminuto, tu sabor toca el arpa del paladar, extiende su sonido en los tímpanos del gusto, y desde la cabeza hasta los pies nos recorre una ola de delicia. Y entonces alguien preguntó, ¿y el juego de la oca tiene alguna relación? Bueno, dijo el aventurero Salacaín, hay varias teorías. Algunas atribuyen su creación a los griegos, basados en el disco de Festo 2000 años antes de Cristo, tendrían una configuración parecida. Otros, en cambio, consideran al juego de la oca
herencia de los Medici en Florencia, y por supuesto a los templarios en el siglo XII, quienes se habrían inspirado en el Camino de Santiago, donde se describían los lugares y peligros vividos por los peregrinos. Y entonces Alacaín recordó algunos tableros guardados de su infancia y convocó a otra reunión. Jugarían la oca, como cuando eran niños, pero esa es otra historia.